Son las 8:06 de la mañana. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Qué gusto recibir en el programa a un especialista, buen amigo, excelente persona, conocidísimo en República Dominicana por su trabajo de décadas. Es el doctor Fernando Contreras, gastroenterólogo, especialista en sistema digestivo. Gracias, doctor, por estar con nosotros. El placer es mío y quiero felicitarlo por comenzar el año como debe de ser, trabajando. Feliz año nuevo, doctor. Igual usted. Gracias. Sí, no, los médicos somos esclavos, pero me alegra saber que ustedes están desde temprano informando y educando a la población. Doctor Contreras, hace algunos días teníamos una conversación entre amigos y alguien comentó, no, bueno, porque tengo SIBO, y 2 o 3 preguntaron qué es eso. Ah, tú no lo tienes, yo ya lo tengo hace rato. Hemos querido preguntarle hoy sobre esta nueva enfermedad, si se puede llamar de esa manera, el diagnóstico y qué es lo que está pasando, por qué la gente se ha enterado de ella ahora. Sí, mira, la verdad que te comentaba fuera de cámara que me encanta el tema y sobre todo me encanta el tema para poder explicar un poquito mejor y que la gente entienda. El SIBO, vamos a decir que es el reflejo de una serie de síntomas que tiene la gente, que puede que sea SIBO, pero que pueden ser otras cosas. La mayoría de la gente que debe estudiarse para SIBO se queja de distensión abdominal, o sea, que se le crece la barriga, o flatulencia, o que la digestión es muy lenta, como ellos dicen. Pero es importante entender que esos síntomas, por un lado, aunque te quitan mucha calidad de vida, no quitan mucha salud. Eso es lo primero. Lo segundo, que esos síntomas deben ser analizados por un médico. ¿Por qué? Porque eso puede ser una constelación, esos síntomas representan unas constelaciones de diversas entidades que deben ser tratadas y enfocadas de manera diferente. Cuando nosotros analizamos como médico a los pacientes que llegan con estos síntomas, lo primero que uno tiene que investigar si hay síntomas de alarmas, porque los síntomas de alarma son los que pueden llevarnos a buscar o encontrar una enfermedad que pueda ser mucho más seria que el SIBO o que la distensión sola. Por ejemplo, el paciente que además de distenderse, primero que lo hace de manera permanente y que además de eso ha perdido peso o está vomitando, ojo, porque ya podría tener una enfermedad más seria como una úlcera, como un cáncer de estómago, un cáncer de colon. Eso es lo primero. Lo segundo, entender que esos síntomas no son exclusivos de SIBO, sino que hay personas que se distienden porque tienen un estómago extremadamente sensible. O sea, cuando la gente se queja de distensión, puede ser que sea solamente una sensación, una percepción, porque la forma que el intestino siente es completamente diferente a lo que nosotros normalmente sabemos lo que es sentir, que lo refleja la piel. En la piel, si te queman, te duele, si tú te cortas, te duele. Sin embargo, si te pones un abanico y te da un poquito de aire, es una sensación placentera. El intestino siente completamente diferente. Yo hago una endoscopía y yo puedo quemarte un pólipo o cortártelo. Y no solamente tú no te duele ni lo sientes. Sin embargo, si yo empujo el endoscopio y esterizco el estómago o el colon, eso duele. O si pongo un poquito de aire y lo distiendo, eso duele. Entonces, ese concepto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que se queja de distensión, de digestión lenta, de que se me infla la barriga, en el fondo lo que tiene es un defecto en la forma en que esos receptores están percibiendo o el aire o la distensión. En otras palabras, por ejemplo, el paciente que se queja de que se distiende mucho, puede que sea que tenga esa hipersensibilidad o puede ser que realmente produzca más gases. Pero esa distensión es muy importante porque el tratamiento va a ser completamente diferente. Y no solamente el tratamiento, sino que es importante que el paciente entienda que ese segmento que es hipersensible, primero, es muy difícil de que lo podamos probar porque no hay una prueba específica para probarlo. Segundo, no tenemos tratamientos muy buenos. Y tercero, como ni hay una prueba muy específica ni tratamientos muy buenos, eso le crea al paciente una ansiedad enorme. ¿Por qué? Porque él cree que tiene algo que no se lo han encontrado. Y lo que es peor, esa hipersensibilidad, que es el receptor que no está funcionando bien o que el cerebro no lo entiende muy bien, entonces se aumenta por la ansiedad y se vuelve un círculo vicioso. Entonces el paciente tiene que entender que esto primero no mata, ni siquiera deteriora la salud. Lo que deteriora es la calidad de vida, pero que es un problema real, no se lo está inventando. Lo que es peor, la mayoría de los medicamentos que usamos para eso son los mismos medicamentos que se utilizan para los problemas psiquiátricos. ¿Por qué? Porque modulan las conexiones entre los receptores y el cerebro.
pero lo usamos a dosis más bajitas y no porque sea un problema psiquiátrico, pero son los únicos que actúan más o menos y que son más o menos eficaces. Ok, eso por un lado. El otro tipo de paciente es el paciente que realmente se le distiende el estómago. Doctor, yo amanezco completamente plano y al final de la tarde ya estoy distendido. Tengo 2 tallas más. Me tengo que quitar el pantalón. Sí. Bueno, o abrir el pantalón. Y eso es real. Ahora, no quiere decir necesariamente que tú tienes más aire. Y de nuevo, eso tiene que ser analizado. ¿Cuál es el mecanismo de ese grupo de pacientes? Bueno, resulta que cuando el abdomen es una caja que contiene el intestino, que contiene el hígado, contiene el páncreas, pero es una caja que tiene límites la espalda, tiene límite el diafragma, que es el músculo que separa el pulmón del abdomen, y tiene el vuelo de la pelvis. La pelvis y la espalda no se mueven, lo que se mueve es este músculo que separa el abdomen del pulmón, del tórax, y la pared abdominal anterior. ¿Qué pasa? Cuando uno empieza a comer, lo normal es que este músculo se ponga más curvo para aumentar el espacio del abdomen y que las paredes abdominales se contraigan para evitar que haya la distensión visible del abdomen. Entonces, los pacientes que se quejan de que en la final de la tarde tienen que desbrocharse, hay un grupo que va a tener más gases, y ahí vamos a hablar de SIBO, pero hay un gran grupo que ni siquiera tiene más gases, sino que en lugar de este músculo contraerse y aumentar, o sea, la curva para aumentar el espacio, lo que hace es que se aplana, y estos músculos del abdomen, en lugar de contraerse, se relajan, y ahí viene la famosa distensión. Entonces, es importante que el paciente entienda, y de nuevo, eso tiene siempre que ser analizado con el médico. Es serio si la distensión es todo el tiempo, desde por la mañana hasta por la noche, pero si es variable, no es serio, no es que está pasando algo, no es que tengo un tumor, porque de nuevo, esa misma disginercia se afecta y se empeora con la ansiedad que provoca el desconocimiento. Entonces es importantísimo, tanto para los pacientes como para los médicos, pasarse esos 5 o 10 minutos explicando, inclusive con gráficas, para que el paciente entienda eso. El tercer grupo de pacientes es el paciente que produce más gases. Pero usualmente es importante entender que la historia es muy importante, porque cuando tú tienes un paciente que dice, doctor, yo me tomo un poquito de agua y de una vez me siento distendido, obviamente ese es un paciente hipersensible, porque ni el agua produce gases, o si no dicen, yo me como algo y al minuto estoy distendido, ningún alimento es capaz de producir aire tan rápido. Entonces, de nuevo, por eso es que es tan importante que esto sea analizado de una manera tranquila por un médico que sepa lo que está haciendo. Y digo esto porque ahora la gente, como tú bien dices, todo el mundo habla de SIBO y dice, bueno, pues yo tengo SIBO, y va y se hace la prueba de SIBO sin haber sido analizado adecuadamente. Ahora bien, obviamente hay un grupo enorme de pacientes que tiene SIBO. SIBO es un término en inglés que es, en español, que es sobrecrecimiento bacteriano. Hay diferentes tipos de SIBO. El mecanismo por el cual se produce el sobrecrecimiento bacteriano es el siguiente. El intestino delgado se contrae y se limpia varias veces cada hora a través de algo que se llama un complejo migratorio motor, que se contrae desde el principio del intestino delgado hasta el final, que dicho sea de paso es larguísimo, es la parte más larga del intestino. Entonces, eso permite que, igual que las cloacas, cuando las cloacas están corriendo nunca huelen mal, pero desde que empiezan algo la para y la frena y hay éstasis, entonces eso se fermenta y empieza a oler mal. Eso pasa con el intestino delgado. Cuando hay un defecto en ese complejo migratorio motor, en donde las terminaciones nerviosas, hay unas células que se llaman células de Cajal, se van destruyendo casi siempre como consecuencia de una infección. Inclusive muchas veces los pacientes dicen, doctor, yo me siento así desde el año 2023 que me dio una infección, me dio una intoxicación. Lo que ocurre en esos momentos es que hay una bacteria que te afecta, se producen anticuerpos contra esa bacteria y esa bacteria actúa sobre esas células y va destruyendo algunas de las células que se encargan del complejo migratorio motor. Al fallar el complejo migratorio motor, entonces el intestino no se limpia de la forma que debería limpiarse cada hora. Y eso hace que se aumente el número de bacterias en el intestino delgado. El intestino delgado es el encargado de recibir la comida y de digerirla. Por ejemplo, uno de los términos que la gente siempre usa, yo tengo un problema de digestión. Los problemas de digestión no te producen, lo que te producen es diarrea.
Entonces, cuando esa bacteria, hay más bacterias en el intestino delgado, entonces si viene la fructosa puede fermentarla, si viene la lactosa puede fermentarla, o si tiene demasiada bacteria, cualquier alimento lo puede fermentar. Entonces hay 3 tipos de sobrecrecimiento bacteriano y esto va a depender de cuál es la bacteria que está produciendo el problema. El tipo común es una bacteria que se llama Klebsiella que produce básicamente hidrógeno. Y esos pacientes se quejan de distensión y de diarrea. El segundo tipo es ni siquiera se llama SIBO, sino se llama IMO, que es Intestinal Methano Overgrowth, porque ni siquiera es una bacteria, es un microorganismo que se llaman arqueas y no se llaman bacterias porque no tienen núcleo. Y estos pacientes, en lugar de producir hidrógeno, producen metano. En lugar de quejarse de diarrea, se quejan de estreñimiento y de distensión. Pero de nuevo, ahí cuando hay un estreñimiento nuevo, siempre también debe ser analizado, hasta asegurarse, uno, de que no sea un problema más serio como cáncer de colon, o 2, que no sea un trastorno en el proceso de defecación. El tercer tipo, que es por unas bacterias que se llaman proteos, se caracteriza por producir una sustancia que se llama sulfito de hidrógeno. Y es importante mencionar porque las pruebas convencionales para hacer el diagnóstico de SIBO, que se hacen soplando, miden metano y miden hidrógeno, pero no miden sulfito de hidrógeno. Los pacientes que tienen sobrecrecimiento productoras de sulfito de hidrógeno se caracterizan por tener diarreas mucho más profusas y cuando uno hace la prueba, en lugar de tener un aumento en la producción de hidrógeno, lo que ocurre es que prácticamente es casi nulo el hidrógeno, porque para formarse el sulfito de hidrógeno necesitan 5 moléculas de hidrógeno. Entonces, cuando tú tienes una prueba donde el hidrógeno no sube para nada y el paciente se queda de diarrea, entonces ese es el síntoma. ¿Y por qué es importante establecer la diferencia? Porque hay un poquito de variación en el tratamiento. Yo creo que otro factor importante en el SIBO es que la gente debe entender, uno, que hay que tratar de llevar una dieta baja en los carbohidratos que se fermentan fácilmente, y 2, que no tenemos una varita mágica. Los antibióticos ayudan, pero los pacientes recurren con mucha frecuencia. Primero porque hay factores predisponentes que también hay que enfocarlos. Pacientes que toman medicamentos para controlar el ácido, o sea, que no producen ácido del estómago, pacientes que tienen problemas de que su estómago no produce ácido, que lo han operado del estómago, pacientes que tienen divertículos en el intestino delgado. Pero aún en los pacientes que no tienen un factor de riesgo típico, con muchísima frecuencia recurren. Entonces, de nuevo, yo alerto a la población de que no puede volverse loco con esto, ni empezar a tratarse cada 2 o 3 meses con antibióticos sin una supervisión médica, porque lo que termina pasando es que entonces crean unas resistencias, no solamente para el SIBO, sino para enfermedades más serias en un futuro. Doctor, ¿el SIBO podemos decir que es una enfermedad moderna? ¿Una enfermedad nueva, como una serie de intolerancias que estamos viendo con más prevalencia? ¿O es que los mecanismos, digamos, de detectar, de analizar, han aumentado y por lo tanto se refleja lo que siempre ha existido? No, mira, yo creo que definitivamente no es una enfermedad nueva. Yo creo que es una enfermedad muy común que antes no se hacía el diagnóstico. Y para serte sincero, yo creo que antes la mayoría de la gente que decía que tenía SIBO le decían que tenía síndrome de intestino irritable. Que dicho sea de paso, los mecanismos son muy parecidos y la mayoría de los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen SIBO y la mayoría de los pacientes que tienen SIBO tienen síndrome de intestino irritable, pero son 2 entidades un poquito diferentes. Lo que yo creo que ha pasado es que a pesar de que todavía estamos en pañales, hemos ido avanzando en poder diagnosticar mejor y clasificar mejor esos pacientes. Como hoy día han habido investigaciones que claramente prueban de que es una entidad real, donde tú haces cultivos, hay muchas investigaciones donde han mostrado claramente que hay un aumento en las bacterias, cuáles son las bacterias y cuáles son los gases que producen esto. Entonces yo creo que eso ha provocado, además de que hay unas pruebas que son bastante fácil de hacer y comercialmente relativamente baratas, o sea que tú la puedes tener y tú la puedes ofertar. Entonces yo creo que más que sea una enfermedad nueva, lo que yo creo que es una forma de diagnosticar más eficaz y una forma de tratarla más eficaz. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Y cuando una persona, doctor, tiene los síntomas,
Me imagino que a veces puede ser tan molestoso que acuda a emergencia, ¿verdad? Mira, la mayoría no acude en emergencia porque no son síntomas severos. Lo que son síntomas diarios y muy incómodos. Por ejemplo, a las mujeres no les gusta verse con el abdomen distendido. O sea, para una mujer es frustrante, y te lo digo porque tú no te imaginas la cantidad de veces que te mandan un selfie donde te enseñan la barriga así, aumentada de tamaño. O sea, eso a las mujeres les molesta. Pero además, cuando hay mucha flatulencia, eso es muy embarazoso. Hay gente que tiene trabajo que eso es un problema grande. O sea que la mayoría de la gente no acude a la emergencia. La mayoría de la gente va a consultas regulares. Eso por un lado. Por otro lado, hay otro grupo de pacientes que va porque realmente está muy asustado. O sea, cree que le pasa algo. Y lo que es peor, el problema es que como recurre mucho y quizás muchas veces no se le explica bien al paciente, el paciente te llega a tu oficina donde ya ha ido a 5 médicos y cada médico le hace una cosa. Y uno de los mensajes más importantes es que el paciente entienda lo que tiene, que es real, pero que no lo va a matar, pero que no va a encontrar a alguien que le va a desaparecer esto como una varita mágica. Yo siempre digo al paciente, no hay una varita mágica con esto, como el estreñimiento. Oye, eso no se cura, se controla, hay que manejarlo. Con el SIBO pasa algo parecido. Siempre es un gastroenterólogo que debe hacer el diagnóstico. Yo creo que es el que tiene el mayor conocimiento. Para serte sincero, debe ser un poquito multidisciplinario, porque, por ejemplo, una de las cosas más importantes en cualquiera de las intolerancias, tanto de la fructosa, la lactosa, sobrecrecimiento, obviamente siempre hay que descartar parásitos, sobre todo en nuestro país, como por ejemplo la giardia. Y hay otra enfermedad importantísima a descartar, que es la enfermedad celíaca. Entonces yo creo que la evaluación inicial debe ser hecha por un gastroenterólogo, pero el manejo debe ser acompañado con un nutriólogo. ¿Por qué? Porque estos pacientes necesitan mucho apoyo en la parte nutricional y mucho apoyo emocional que quizá el gastroenterólogo no tiene tiempo para darle. De hecho, yo creo que la parte más frustrante cuando manejamos estos pacientes es precisamente que ni siquiera lo maneja un nutriólogo o que ni siquiera el gastroenterólogo se ha dedicado un par de minutos a explicarle todo esto al paciente. La ansiedad que provoca estos síntomas es gran parte del problema. Doctor, sería casi un pecado tenerlo acá y no preguntarle sobre situaciones que usted está advirtiendo en su consulta. El país acaba de salir de la Navidad, una época de excesos, una época en donde la gente consume comida en cantidades poco habituales, ingiere bebidas alcohólicas de manera para algunos habitual, para otros no tanto. pero es bueno que analicemos con ustedes situaciones que se estén presentando en consulta y que estén generando preocupación o no en la comunidad médica. Sí, yo te diría que en mi especialidad hay dos cosas que a mí me preocupan enormemente. Una de ellas es el síndrome metabólico, que desde nuestro punto de vista la mayoría se manifiesta por hígado graso y por enfermedad grasa del hígado. Eso hay que ser cuidadoso con la terminología, que está basada en dos puntos que tú has mencionado, que en Navidad se empeoran. Uno es la alimentación y sobre todo la mala alimentación. Dos, el sedentarismo. Y tres, el alcohol. Entonces yo creo que algo que debemos alertar y dentro de los propósitos de nuevo año siempre debe estar el tratar de alimentarnos mejor. Uno, nuestro cuerpo es el reflejo de lo que uno come, de eso no hay duda. Dos, señores, hay que hacer ejercicio. El sedentarismo es un enemigo acérrimo para el hígado, para el sistema cardiovascular y hasta para el cerebro. Y tres, el alcohol es un enemigo para el cerebro. La gente no se imagina la cantidad de neuronas que se mueren cada vez que usted se toma alcohol en exceso. Los cerebros de una gente que bebe alcohol a los 60 años parece del de un paciente de 80 años. El corazón sufre mucho con el hígado, perdón, con el alcohol. El páncreas es un elemento horrible y por último el hígado. Eso por un lado. Por otro lado, otra cosa que nos preocupa enormemente es el cambio en la epidemiología del cáncer de colon. O sea, el cáncer de colon en todo el mundo y en República Dominicana no es una excepción. Ha hecho un giro hacia gente más joven de una manera dramática. Hoy día, 1 de cada 4 cánceres que se diagnostican en Estados Unidos, el cáncer de colon, ocurre en personas menores de 50 años. Y de hecho,
En los países donde se hace mucha colonoscopia, el cáncer de colon ha ido disminuyendo. Sin embargo, hemos visto dos fenómenos en los últimos 5 años, que esa incidencia ha aumentado, va en aumento en las personas de menos de 50 años, y que aún en los pacientes de más de 50 años, la tendencia que iba en baja, sigue en baja, pero en mucho menor proporción. Entonces yo creo que tenemos que estar muy conscientes, primero, de nuevo de la alimentación, la obesidad, probablemente la mala alimentación es un factor, y segundo, entender que si hay un cáncer que puede prevenirse el cáncer del colon. Entonces usted debe desde los 40 años visitar a su médico, desde los 45 años hacerse una colonoscopia aunque no tenga ningún síntoma. Y que si tiene síntomas, sobre todo si ve sangre al evacuar, no importa la edad, vaya al médico, porque créanmelo que estamos viendo cáncer hasta en personas de 20, 25, 27. En estos días tuve un cáncer ya terminal en un paciente de 27 años. Wow. Doctor, desde el punto de vista de la prevención, creo que abordó algo ya. Nosotros siempre vamos al médico cuando tenemos un problema. ¿A qué edad? Usted está hablando de los 40 años, pero está hablando de un muchacho de 27. Entonces, ¿con qué frecuencia, con qué periodicidad deberíamos acudir a los especialistas gastro, simplemente, aunque aún no tengamos ningún síntoma? Mira, yo creo que este es uno de los países que desafortunadamente le sacamos menos provecho a los internistas. O sea, yo creo que cada persona debe tener un internista en su familia, y ese chequeo general, que debería ser anual, yo me atrevería a decir que debería comenzar quizás a los 30 años, seguro a los 40 años, debe ser probablemente por un internista. ¿Por qué? Porque el internista tiene una visión más global. Los especialistas tendemos, y aunque yo soy internista, yo tengo 30 años siendo más gastroenterólogo que internista, tendemos a enfocarnos en nuestra especialidad, porque la demanda y la necesidad de cosas muy puntuales es tan grande que no podemos mantener ese foco en toda la especialidad. Pero el internista no se enfoca tanto en los detalles, pero mantiene una visión más global. Entonces el internista te va a chequear la presión arterial, te va a chequear los ojos, te va a chequear el corazón, el pulmón, y si encuentra cualquier elemento, lo que hablábamos ahorita de una bandera, una banderita roja de alerta, entonces puede dirigir ese paciente al especialista específico. Doctor, ha sido un placer tenerlo acá con nosotros durante esta mañana. Nos vamos un poquito más claros de lo que es el SIBO, y que todavía creo que va a avanzar mucho más en su diagnóstico, en ciencia, como usted bien señala, en estudios y en la comprensión de lo que tenemos. Lo importante, repetimos, para todas aquellas personas que sientan alguna de las condiciones o efectos, como comentaba el doctor, acuda a su médico, no se automedique, no se ponga a inventar, a estar pidiendo cosas por internet. Vaya al médico, que ellos son los que saben, doctor. Sí, yo creo que ese último mensaje es muy importante. El papel lo aguanta todo. Sí. Y no hay cosa que uno más le gusta que alguien le diga lo que tú quieres oír, o que el label de un producto diga lo que tú quieras oír o leer. Eso no siempre es verdad. Y oye, ahora con todas estas redes que todo el mundo sabe. El doctor Google. El doctor Google, ahora el ChatGPT. El doctor ChatGPT. Que da una información un poquito más adecuada, pero de nuevo debe ser filtrada. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes, y perdóname que ni los dejé hablar. No, por favor, doctor Contreras, nosotros estamos acá para aprender de usted igual que de toda la audiencia. Vámonos a pausa y regresamos enseguida, 8:30.